A Juan, capítulo 20, Evangelio. Vamos a leer del versículo primero y los voy guiando. Dice la palabra del Señor, Juan, capítulo 20, versículo 1. El domingo muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue a la tumba donde habían puesto a Jesús. Y al acercarse se dio cuenta de que habían movido la piedra que tapaba la entrada de la tumba. Entonces fue corriendo donde estaba Simón Pedro, el discípulo favorito de Jesús, Juan, creemos que así es. Dice, y le dijo: se han llevado de la tumba al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Pedro y el otro discípulo salieron corriendo hacia la tumba. El otro discípulo corrió más rápido que Pedro y llegó primero. Se inclinó para ver adentro de la tumba y vio las vendas, pero no entró. Poco después llegó Simón Pedro y entró en la tumba. También él vio las vendas y vio, además de la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús, ya no estaba con las vendas, sino que la habían enrollado y puesto aparte. Luego el otro discípulo entró en la tumba. Cuando vio lo que había pasado, creyó. Antes de eso, los discípulos no habían entendido lo que dice la Biblia acerca de que Jesús tenía que resucitar. Entonces Pedro y el otro discípulo regresaron a sus casas. María se quedó afuera de la tumba llorando. Mientras lloraba, se inclinó para ver dentro de la tumba. Vio a dos ángeles vestidos de blanco. Estaban sentados, uno donde habían puesto donde había estado la cabeza de Jesús y el otro donde estaban sus pies. Y los ángeles le preguntaron: mujer, ¿por qué estás llorando? Ella le respondió: porque alguien se ha llevado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto, dónde lo habrá puesto. Apenas dijo esto, volvió la cara y vio a Jesús allí, pero no sabía que era él. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? María pensó que estaba hablando con el que cuidaba el jardín donde estaba la tumba. Por eso le dijo: Señor, si usted se ha llevado el cuerpo que estaba en la tumba, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y dijo: Maestro. Jesús le dijo: no me detengas todavía, etcétera. Vamos al 19. Dice: en la noche de ese domingo los discípulos se reunieron en la casa. Las puertas estaban bien cerradas porque los discípulos tenían miedo. Jesús entró, se puso en medio de ellos y le dijo: paz. Después le mostró las heridas, las manos y el costado, y los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús lo volvió a saludar de la misma manera y le dijo: como mi Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. Luego sopló sobre ellos y le dijo: reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, Dios también lo perdonará, y si no lo perdonan, Dios tampoco se los perdonará. Tomás, uno de los 12 que le decían gemelo, no estaba con ellos cuando se le había parecido al Señor, no, esto es antes. Cuando Tomás llegó, los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él le contestó: no creeré nada de lo que me dicen hasta que vea las marcas de los clavos en sus manos y meta mi dedo en ella y ponga mi mano en la herida, en el costado. 8 días después los discípulos estaban reunidos otra vez en la casa. Tomás estaba con ellos, las puertas de la casa estaban bien cerradas, pero Jesús entró por medio y se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: que Dios lo bendiga y les dé paz. Tomás le dijo a Tomás: mira mis manos y mi costado, mete tus dedos en las heridas y en vez de dudar, debes creer. Tomás contestó: tú eres mi dueño y mi Señor. Jesús le dijo: creíste porque me viste. Felices, bienaventurados los que confían en mí sin haberme visto. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Mensaje en esta noche es la actitud que cambia el fracaso en victoria. La actitud que cambia el fracaso en victoria. Frente a esta realidad de Dios, de Cristo, de la palabra, de todo lo que estamos leyendo, de esta historia de Jesús, de la muerte y la resurrección especialmente, está aquí. Podemos tener distintas actitudes, formas de pensar, formas de reaccionar frente a un acontecimiento tan tremendo, tan poderoso como fue la resurrección del Señor. Aquí hay varios personajes, hermanos queridos, que todos ellos tenían en común algo. Todos los que estaban aquí escucharon
las enseñanzas de Jesús, uno un poquito más de cerca, otro más de lejos, pero todos conocían exactamente todas las enseñanzas y todas las promesas que Jesús les había enseñado. Todos, de una u otra manera, fueron protagonistas de los milagros, de las señales, de las maravillas, de las cosas que el Señor hizo sorprendentemente. Todos escucharon lo que Él mismo había dicho, que iba a morir y que iba a resucitar. Se lo había dicho directamente, se lo había dicho de distintas formas. La gente alrededor hablaba sobre el tema del templo que se iba a destruir y se iba a reconstruir en 3 días, que estaba hablando de su propio cuerpo. Así que todos tenían en común el conocimiento, la experiencia, las vivencias de las enseñanzas y de los milagros de Jesús. Todos ese día lo vivieron, lo vieron y reaccionaron de una forma diferente. Todos experimentaron la muerte, la pasión de Jesús, pero ahora estaban todos frente a una realidad que es la resurrección. Y cada uno de ellos reacciona, demuestra, evidencia su visión, lo que hay en ellos, sus creencias, sus pensamientos. Es decir, que la resurrección, de pronto ver a Jesús resucitado, ver la tumba vacía y todo lo demás, hace que ellos reaccionen de distintas maneras. Con esto quiero decirle, hermanos queridos, que somos cristianos, conocemos la palabra, conocemos a Jesucristo, conocemos el Evangelio, pero no todos reaccionamos, nos comportamos de la misma manera frente a la cruz de Cristo. Es decir, que hay un comportamiento, hay una actitud, hay una vivencia, hay una creencia, hay un pensamiento frente a la cruz y frente, en este caso, a la resurrección del Señor. Y esto es lo que yo quiero que nosotros podamos revisar, aunque sea poder capturar algunas situaciones de las personas que pueden significar algo en nosotros. Yo quiero hablar de algunos personajes y vamos a meternos en la reacción de estos personajes. Yo quiero que usted piense, porque en alguna manera nosotros pensamos, creemos o reaccionamos en alguna manera a alguno de estos, a lo mejor más a uno, más a otro. Pero siempre quiero que estemos enfocados en esta noche a cuál es la actitud para cambiar el fracaso en victoria. Es decir, hay reacciones que pueden ser malas o buenas, poco esperadas o no por parte del mismo Señor, pero hay actitudes o elementos de actitudes que quiero que presten mucha atención, que nos pueden ayudar a cambiar la realidad de nuestra vida o de nuestro pasado, para que nosotros no cometamos los mismos errores, sino que tomemos las mejores actitudes o la mejor actitud o los elementos de las actitudes convenientes para un cambio, una transformación. ¿Cuántos dicen? Amén. Así que veamos primero, quiero tomar en primer lugar a Tomás. Tomás, yo puse Tomás igual natural. Tomás viene a representar el cristiano, la persona o el cristianismo más natural, digamos, que no tiene ninguna característica especial de algo. Escuchen, el problema más grande que tiene Tomás, que para mí, vuelvo a repetir, representa al cristiano natural, es el que no está en el lugar correcto. Jesús se aparece a ellos. Estamos los discípulos reunidos con miedo, con expectativas, tal vez esperando alguna dirección de Dios, algo que les indique. Y dice el versículo 24 que en esta primera aparición de Jesús, Tomás no estaba con los discípulos. Así que queda un paso atrás de los acontecimientos en esa aparición sorprendente y milagrosa, porque dice que atraviesa las paredes, como dicen otros textos de los evangelios, porque las puertas estaban bien cerradas, pero el Señor traspasa la pared, porque su cuerpo es un cuerpo glorificado. Pero voy al punto que Tomás no estaba en el lugar
correcto. ¿Saben cuántos cristianos no están en el tiempo correcto, en el lugar correcto? Tal vez ahora mismo hay algunos que pudiendo estar acá, no están, porque no están en el lugar correcto. Yo creo que después de tanta locura hay personas que, yo escuchaba a personas cercanas que decían, hace un año que no puedo congregarme porque la iglesia no se abre. Y nosotros tenemos la posibilidad, pero no estamos en el lugar correcto. Acuérdense que cuando vimos Eclesiastés la semana pasada y repasamos en la semana el texto, nos hablaba que la suerte de Dios o la ocasión de Dios en Eclesiastés 9 es estar en el tiempo oportuno, en el lugar correcto. ¿Cuántos dicen amén? ¡Ay, qué suerte que estaba acá! No es suerte, es que uno decidió estar en el lugar correcto. Tomás no estaba. Había algunos discípulos que estaban volviendo, ¿se acuerdan? Había unos discípulos que estaban lejos de donde debían estar. Por eso el cristiano natural es el cristiano que pertenece a, como decía un pastor amigo, la creyentada, pero no están en el lugar que tienen que estar, en el momento que tienen que estar, porque creemos. Yo en este momento, cuando estábamos hoy aquí en la alabanza, yo sentí la presencia de Dios y el poder de Dios llenando este lugar. Amén. Y me alegro de estar aquí porque esa unción vino sobre mí. ¿Cuántos dicen amén? Y sobre todo los que la creyeron, la recibieron. Alguien diga amén. El cristiano Tomás representa el natural. En primer lugar, no está en el lugar correcto. Tomás es el cristiano natural. Reacciona o piensa como la mayoría de los cristianos. Necesita pruebas naturales para realidades espirituales. Es el cristiano dominado y manejado por la lógica, pero no es espiritual. Se maneja con la razón o el funcionamiento humano. Escuchen esto. Esto no está mal. Razonar, usar la mente. Hay gente que estudia, desarrolla la ciencia, el conocimiento, lo facultativo. Está muy bien usar nuestra mente, pero no se puede captar la realidad espiritual con un razonamiento lógico. Aquí estamos en el ámbito del espíritu y las cosas del espíritu espiritualmente deben capturarse. ¿Cuántos dicen amén? Yo no estoy hablando mal de la razón o la lógica, pero no puedo aplicar el pensamiento racional, la lógica, lo facultativo en una cuestión espiritual. ¿Cuál es la ciencia? La ciencia dice, tiene que haber un objeto y lo tengo que estudiar. Y Tomás decía, bueno, tengo que ver la mano, tengo que ver la herida, tengo que tocarla, tengo que manipularla, tengo que tener una forma de verificar. Y eso está muy bien para la razón, para la lógica, para la ciencia, pero lo espiritual se debe capturar con el espíritu. Alguien diga amén. ¿Sabe cuántos cristianos están al revés? Viven la vida cristiana al revés. Ver para creer, mas en lo espiritual es creer para ver. Estas señales seguirán a los que creen. Las señales visibles siguen cuando primero creemos. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Le dijo a Marta, si crees primero, entonces luego vas a ver a tu hermano resucitado. Alguien diga amén. Pero estos son la mayoría de los cristianos. Queremos usar la lógica. No entiendo la lógica. No entiendo por qué la alabanza. No entiendo por qué tengo que cantar 3 veces o 4 veces. Hay gente que se marea porque si se canta 2 o 3 veces. Yo digo, si la vida espiritual de alguien depende de que si se cantan las canciones 2 o 3 veces, está mal. Está peligrosamente equivocado. Porque lo que tenemos que capturar es que nuestro espíritu se una al Espíritu Santo de Dios. Que podamos capturar por el Espíritu la presencia del Dios Todopoderoso. Alguien diga amén. Pero hay cristianos naturales, hay cristianos lógicos, racionales. Vuelvo a repetir, no está mal, pero yo las cosas del Espíritu no las puedo capturar por medio de la lógica, la razón, la ciencia o lo facultativo. ¿Cuántos dicen amén? El cristiano natural, como Tomás, se autolimita. Dijo, yo no voy a creer nunca. Nunca voy a creer, salvo que toque. El pez por la boca muere. Porque Jesús ya le había dicho a María, y lo dice en otros evangelios, que no podía ser tocado hasta que llegue al Padre. Así que nadie podía tocarlo. El Señor lo desafía, mirá, tocá.
toca, pero no hizo falta. Porque cuando lo vio, se dio cuenta que era el Señor. Y dijo, wow, ahora creo, Señor. Dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ay, yo no vi nunca un cáncer sanado, pero no importa, yo creo, Dios sana el cáncer. Yo no vi un ciego ver, pero no importa, yo creo, Dios puede hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Bienaventurados, felices, dichosos los que no vieron, pero creyeron. Hermanos queridos, ¿cuántos son cristianos? Somos cristianos, Tomás. Muchas veces estamos en el lugar que no tenemos que estar. No por donde pasa Jesús. A veces razonando como si fuese una cuestión de ciencia o de conocimiento. A veces nos autolimitamos con las palabras. Ay, hermano, yo no sé si alguno, no sé cómo decirlo. Porque aquí dijo, yo no voy a creer si no hago. Y el Señor, cuando se lo encontró, dijo, creo. No hace falta que toque nada. Yo creo. Le costó, pero a veces. La otra vez hablamos y dijimos claramente en Eclesiastés que no es de los valientes, no es de los fuertes, no es de los sabios, no es de los inteligentes, sino de los que hablan bien. Yo escuché el mismo domingo que estuve predicando de acá. Lástima que no salió. Habría que escuchar, qué lástima que no salió. Pero escuché personas así, no comas que te va a caer mal. Hermano, ¿cuándo vamos a transformar nuestras palabras? ¿Para qué estamos predicando? Porque prefiero ahora ir a ver un partido de fútbol, no sé, ir a comer una pizza en la esquina. Pero si estamos acá, vamos a recibir la palabra y vamos a ponerla por obra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no te autolimites con tus palabras. ¿Cómo hizo él? No, yo no voy a creer. Tomás, mejor cállate y cree, porque Jesús está en este lugar. Amén. ¡Está vivo! Segundo, otro personaje, María. No María que está acá, María la que está acá en la Biblia, de Magdalena. María representa al cristiano distraído. El que está en Babia, no sé qué es Babia, un lugar de no sé dónde. El que está perdido representa al distraído, al poco profundo, al cristiano superficial, al que no agudiza sus sentidos espirituales, no relaciona, la realidad que vive con la dimensión espiritual. No se da cuenta que en el mundo natural suceden las cosas, porque hay un mundo espiritual que las dicta. No, eso es casualidad. Algunos que viven con la casualidad, que el Señor lo ayude si viven de casualidad. Pero hermanos queridos, no relacionan la realidad de sus vidas porque están distraídos. Como decíamos recién, conocemos la palabra pero no la aplicamos. Salimos de este lugar y empezamos a hablar mal, como dijimos. Comenzamos a creer en la ciencia más que en el poder. Creemos en el poder de Dios, amén. A ver qué dice el médico. ¿Qué importa lo que diga el médico? Solamente que dé el diagnóstico y pueda decir, está sano. ¿Cuántos dicen amén? Solamente para verificar que el Dios de los cielos ya obró en medio de nosotros y en cada uno de nosotros. Alguien diga amén. El cristiano distraído es María. Padecen de lo que se llama la falacia causal. Es decir, aquellos que creen que el efecto que ven pertenecen a una causa que ellos creen. ¿Qué se les ocurre? Fue a la tumba y el efecto era la tumba vacía. La causa a ella se le ocurrió, porque hay cristianos que se le ocurren. Hay cristianos que le preguntan, ¿por qué hiciste tal cosa? No sé, se me ocurrió. ¿De dónde sacaste? Si está la Biblia que nos enseña todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Y leímos en Juan 14, lo leyeron, lo estamos leyendo en la semana. Leímos el domingo pasado, el 13, el 14, Juan, que dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y nos guiará a lo que es la verdad. Alguien diga amén. Pero los que tienen falacia causal, es decir, creen que la tumba está vacía porque se lo robaron al cuerpo. Podría haber pasado cualquier cosa, pero ellos estaban convencidas, distraídas,
Porque si hubiese pensado en la Biblia, lo que el Señor le había dicho, y se lo dijo 20.000 veces, en forma abierta y encubierta, directa o indirectamente, que Él iba a resucitar, jamás pensó María que había resucitado. Distraído. No sé por qué me pasó, pastor. Porque el diablo, al que te enseñamos que está permanentemente peleando, que tenés que ponerte la armadura de Dios para vencer las acechanzas del diablo, te está jugando una mala pasada, te está trampeando, te está haciendo problemas, te está enfermando y vos no te diste cuenta, estás distraído, distraída. Y hay que estar atento, porque el enemigo hay que estar así. Por eso dice, manténganse alertas. No como María. ¿Qué pasó? Distraída. Se lo robaron. Pensó. Esa es la falacia causal. María estaba triste. Escuche, esto es importante. El que ve un efecto se lo atribuye a una causa. Escuchen esto. ¿Por qué atribuyó a esa causa? ¿Por qué nosotros le damos una causa a las cuestiones que nos pasan y no sabemos por qué se nos ocurre tal cosa? Porque esa causa que nosotros creemos darle a las cosas y creemos que es la verdadera causa, viene del estado mental y emocional en el cual nos encontremos. ¿Cómo se encontraba María? Triste. ¿Cómo se encontraba María? Desesperada, desesperanzada, triste, angustiada. Entonces su reacción es como: todo está mal, está triste, está angustiada. Lo peor que puede hacer es que lo robaron, o sea, algo negativo también. Tanto como ella lo estaba sintiendo. Hay gente que le atribuye a las cosas sus sentimientos, sin encontrar en la verdad, en la palabra de Dios, las causas espirituales de por qué suceden las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no te muevas por tu reacción emocional. Lo robaron. El cristiano distraído es ocurrente. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido que responde, habla según se les ocurren las cosas, según le parece, según lo que cree que podía llegar a pasar porque le pareció. Pero hermanos, esas cosas no cambian una realidad establecida. Cuando somos superficiales, ocurrentes, emocionales y poco profundos, nos va mal, porque desarrollamos nuestra vida bajo la falacia causal. ¿Qué quiere decir? Queremos arreglar los problemas pensando que la causa es lo que no es. Usted agarra un auto, dice qué ruido que está haciendo, y entonces agarra y dice esto es el no sé, el calefactor, está haciendo ruido, lo saca. Entonces va, sube al auto, se muere de frío y sigue haciendo el ruido. Ah, pensé que era el calefactor. No, ahora te está muriendo de frío. Hay cristianos que toman decisiones porque creen, son ocurrentes, se le ocurren cualquier cosa, le parece. Y entonces toman decisión y cada vez se van embarrando más. Como el que sacó el calefactor, se quedó con el ruido y con el frío. Hay cristianos que toman decisión equivocada y se quedan con el problema antiguo más el nuevo problema. Esos son los cristianos María, los cristianos distraídos. Tercero, Juan, el romántico. Juan es el cristiano romántico, porque dice que era el amado, el favorito. Juan se cree que es así, Juan el discípulo amado, el favorito, muy intenso, corre rápido a la tumba, llega primero, es comprometido, ama al Señor, pero tiene por ahí la característica, que no es mala, pero que es más lento. De hecho, es más analítico. Llegó a la tumba corriendo y dijo, a ver qué pasa acá. Puso la cabecita ahí, se quedó, hasta que Pedro no mire, se meta ahí en la tumba. No, por ahí le dio un poco de miedo, qué sé yo. ¿Cuántos van corriendo y se meten en una tumba? Mirá si todavía de noche, peor todavía, ¿no? Pero él fue y más analítico. Llegó, esperó, a ver Pedro qué dice, qué es lo que sucede. Versículo 8. Después se metió a él, dice el versículo 8, y cuando vio las cosas, empezó a analizar y dijo, es que resucitó, creyó. ¿Cuántos dicen amén? El discípulo amado que ama al Señor,
realmente tiene una actitud correcta de amor al Señor y de fe, porque no lo vio a Jesús, pero al ver las evidencias creyó. Tal vez más lento para procesar las cosas espirituales. Está en su romanticismo, el amado. Está bueno esto. Es el cristiano que ama al Señor. Es el cristiano que vive en el amor del Señor. Pero a veces es lento para entender las cosas del Espíritu. Pero ama al Señor. Realmente está comprometido. Es un cristiano, creo yo, más contemplativo, más de vivencias personales con el Señor. Vuelvo a repetir, esto no es ni bueno ni malo. Solo estamos analizando que es una persona que tiene una capacidad de contemplar y ver las cosas amando al Señor. No estamos hablando aquí que esta sea una característica que cambie, acuérdese el título, el cambio de los fracasos, actitud que cambia los fracasos en victoria. Como dijimos, un cristiano introspectivo, se mira hacia adentro, su vida cristiana. Recibió como los demás, Juan, el Espíritu Santo, versículo 22. Estaba ahí cuando el Señor sopló el Espíritu Santo y recibió la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El cristiano del Espíritu es alguien romántico, es alguien que está enamorado del Señor, es alguien que está en la presencia del Señor contemplando la gloria de Dios. Recibió como los demás al Espíritu Santo, es protagonista, porque estaba en la casa, porque estaba en la tumba, estaba en los lugares importantes, con un amor al Señor. El cristiano romántico en Juan. Y cuarto, termino, Pedro representa el diligente, el cristiano más decidido, el que fue, corrió, se metió, miró, dijo, volvió. Hoy se lo llamaría el que es proactivo, el que se activa antes que todo, demostraba tener valentía. Siempre en realidad Pedro era alguien que se apuraban en las cosas, era vehemente en su forma, se metió en la tumba, curioso, buscador, rápido, interesado en saber qué pasó y ahí entendiendo lo que el Señor estaba haciendo. Pero también, si vemos un poquito los últimos capítulos, el 20 y el 21 también, vamos a estar viendo que él comenzó a mirar su pasado. Él había entendido o comenzó a entender la Biblia, porque dice el texto que leímos recién que no entendían lo de la resurrección, porque no entendían lo que la Biblia decía. Pero él comenzó a capturar las cosas de Dios. Empezó a caerle las fichas a Pedro, a entender que se estaba cumpliendo la palabra que Jesús mismo había dicho y que estaba profetizada en la Biblia. Hermanos, yo creo que en este sentido Pedro fue un hombre decidido, y que nosotros, para cambiar el estado de cosas, tenemos que ser decididos y determinados. No se puede dudar. Pedro fue, miró y dijo: aquí está el Señor vivo. Era el que llevaba la voz cantante, la voz de todos los demás, yendo al frente. Le caen las fichas y se da cuenta. Empieza a aplicar las promesas de Dios. Yo creo que es esto lo que tenemos que hacer. Los cristianos diligentes son los que agarramos las promesas de Dios y la aplicamos ahora, porque algunos guardan las promesas, digo, algún día. No, la tenemos que aplicar ahora. Si nosotros, dice la Biblia, llamemos las cosas que no son como si fuesen, vamos a comenzar a llamar las cosas que no son como si fuesen ahora, aquí, en este momento. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando salimos de este lugar, las seguimos diciendo, las seguimos declarando, porque ponemos en práctica las cosas del Señor, porque las llevamos hacia la práctica en forma inmediata. No podemos dudar, no podemos quedarnos como María llorando. Dice que estaba frente al mismo Jesús y lloraba: ay, que no sé el Señor, pero no tenés Jesús delante de tus ojos. Hermanos, ¿cuántos cristianos tienen a Cristo y Cristo está con nosotros? ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra que Él está con nosotros y camina con nosotros, porque el ángel de Jehová está junto a nosotros. Alguien diga amén. Sin embargo, no creemos. Ay, si Dios me escuchara, habla, porque Él te escucha. ¿Cuántos dicen amén? Hay que poner por obra, hay que poner por práctica la palabra del Señor. No quedarte llorando con lo que había pasado. No podemos insistir con otras ideas, como si se tratase de que algo
no, lo que pasa es que robaron el cuerpo. No robaron ningún cuerpo. El Señor está vivo, Él es real. Pedro se dio cuenta, apenas salió de ese lugar, sabía que el Señor había resucitado. Él comenzó a esperar que algo pasara en su vida. Yo creo que el cristiano diligente está esperando que algo suceda en la vida, que Cristo se mueva con poder, que Cristo comience a operar. ¿Cuántos dicen amén? El cristiano diligente está expectante. Hermanos, hay tres cosas que Pedro cambia, y con esto termino. Pedro cambia el miedo por el Espíritu Santo. Versículo 19. Estaban reunidos esa misma noche en la casa y la puerta estaba bien cerrada porque tenían miedo. Pedro también tenía mucho miedo. Habían visto a Jesús y el miedo permanecía en ellos. Aún conocen a Cristo, muchos conocemos a Cristo, pero el miedo permanece en nosotros. Miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, miedo a fracasar, miedo a que suceda algo. Miedo. Cristianos con miedo, esto es una realidad. Alguien diga amén. Los discípulos vieron a Jesús, caminaban con Jesús, lo vieron resucitado, lo tocaron, se le manifestó, le habló, se les apareció una y otra vez y seguían encerrados. Versículo 19, con miedo. Pedro dijo y comenzó a cambiar algo en su vida. Y ahí vino Jesús y dijo que se apareció y cambió. ¿Y qué hizo? Sopló el Espíritu Santo. Hermanos, cambiemos el miedo por el Espíritu Santo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Alguien diga amén. Cambiamos al temor, dejamos el temor y recibimos la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y la unción cambia las cosas, la unción sana al enfermo. Alguien diga amén. Cambia. Esa actitud es la que tenemos que tener. No tengo temor, el Espíritu de Dios está sobre mí. Alguien diga amén. Como dijo Miqueas, lo repetimos antes, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, de juicio y de fuerza. Porque los sacerdotes venían contra los profetas, porque venían con sus religiosidades. Pero él dijo, yo me planto, dijo Miqueas, yo estoy lleno de Dios. Alguien diga amén. Segundo cambio que produce el apóstol Pedro es la escasez por la prosperidad. En el 21:4, y ahí pasamos de capítulo, en el 21:4, cuando él está lleno del Espíritu Santo y está expectante y está con ganas, está y viene de fracasar, viene de la pobreza, un pescador sin un solo pez, sin un solo pescado, nada. Volvió después toda la noche, experto en pesca, porque no iba a salir una noche que no había pesca. Él sabía. Y él viene con las manos vacías. Pero como ya estaba el Espíritu sobre él, pero cuando él ya estaba expectante, porque Cristo está resucitado, y si Cristo está resucitado hay prosperidad. Alguien diga amén. Entonces no se quedó con la miseria. Jesús le dijo, ¿cómo le fue? Mal. ¿Qué pescaron? Nada. ¿Qué tienen? Nada. ¿Qué van a vender? Nada. ¿Cuánto van a recaudar? Nada. Pero Jesús le dijo, vayan, tiren en mi nombre la red. Y cuando la tiraron, vinieron con las redes que se reventaban. Porque hermano, Dios cambia. La resurrección de Cristo cambia la miseria en prosperidad. Alguien dígame, dale un fuerte aplauso al Señor. Él cambia la miseria, Él cambia la pobreza en prosperidad. Amén y amén. Y lo último, hermano, el pasado de fracaso en un futuro de gloria. Porque cuando se encuentra con Jesús ahí cara a cara, este Jesús resucitado no es para andar dando mensajes nada más. Y hay que hacerlo. No solamente para dar información, hay que darlo, pero hay que impartir y hay que vivir. Porque Él se planta con el Señor cara a cara. Y Jesús le dice, me ama, 3 veces le dice. ¿Para qué? Para recordarle. Y le estaba diciendo, yo no te estoy juzgando ni te estoy castigando por lo que hiciste. El pasado queda atrás. Alguien diga amén. Eso fue el fracaso que tuviste en el día que te preguntaron,
lo leímos, ¿se acuerdan? Cuando le decían, vos no estabas con Jesús. No, y comenzó a insultar. Esos fueron los fracasos, esos fueron las derrotas, esos fueron lo que le fue mal. ¿Cuántas veces como cristianos nos fue mal y nos equivocamos y fallamos? Pero el Señor dice, acá estás, Pedro, hay una nueva oportunidad. Alguien diga amén. Y había una nueva oportunidad para él, para dejar atrás el pasado, para dejar el fracaso. Dijiste que no me conocías, Pedro, pero no importa. Ahora por decir que me conoces te van a matar, vas a morir, no importa, pero yo te envío, yo te mando con fe, yo te mando con poder. Y él fue grande, tal vez un mártir, Pedro, que llevó el evangelio de Jesucristo, que sanó enfermos, que resucitó muertos, porque el fracaso, el día de la pasión de Cristo, se transformó en el futuro de gloria, en el futuro de gloria, de cosas grandes que el Señor hizo. Amén. Ponete en pie, vamos a alabar al Rey de Reyes, Señor de señores. Hermanos queridos, el cristiano diligente es el que tiene una actitud diferente frente a la palabra, frente a Cristo y frente a la resurrección. La resurrección de Cristo, escuchen bien, la resurrección de Cristo cambia vidas. La resurrección de Cristo transforma nuestra realidad. Cuando viene el Espíritu Santo se termina el temor. Levanta la mano y decir, yo no tengo temor.